a todos. Les damos la bienvenida a la octava sesión del seminario Ciudades, Innovación y Medio Ambiente. Tenemos hoy el agrado de contar con la participación de la doctora María Mayela Benavides Cortés y también de nuestra directora académica, de la doctora Miriam Mita. Voy a hacer una breve presentación de la doctora Mayela, no sin antes darle el micrófono a la doctora Miriam Mita para que dé unas palabras. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí en el colegio. Quiero comentarles que esta conferencia verdaderamente me enriquece el alma, porque el turismo en el estado de Hidalgo es algo que está creciendo poco a poco, y el tema que se toca sobre los pueblos mágicos pues siempre es para hacer una publicidad para el turismo. Pero la doctora Mayela está estudiando los pros y los contras, si pudiésemos decirlo de una manera coloquial, los pros y los contras que conlleva el ser un pueblo mágico. Y tema que por otra parte a mí me gusta muchísimo, porque además yo he clasificado, no conozco nada de turismo, pero yo ya clasifiqué. Yo he clasificado a Huichapa como que es un pueblo mágico, como un gran pueblo del Bajío en el estado de Hidalgo. Uno recorre algunos poblados del Bajío y viene uno y recorre Huichapan y no se da uno cuenta realmente de la diferencia. Entonces es algo magnificente, además es un poblado totalmente hecho de piedra reolítica, de roca reolítica pulida, muy bonito, ¿no? Sea bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por compartirnos esta investigación que está usted haciendo, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Sean bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Voy a hacer la presentación de la doctora María Mayela Benavides Cortés. Ella es doctora en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia de investigación en la Universidad Weimar, Alemania. También tiene una maestría en arquitectura por la UNAM. Es licenciada en arquitectura por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales, así como en proyectos de investigación muy importantes, y pues por último está realizando actualmente su estancia de investigación postdoctoral aquí en el Colegio del Estado de Hidalgo, donde también es profesora e investigadora. Entonces pues le doy la palabra a la doctora. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar en el Colegio de Hidalgo haciendo esta estancia postdoctoral y por participar en este seminario que el doctor Ceballos tuvo a bien invitarme, y también gracias a cada uno de ustedes por su amable asistencia. Es un privilegio para mí presentarles este avance de trabajo. El proyecto de la estancia abarca los 5 pueblos mágicos del estado de Hidalgo. En esta tarde voy a presentar solamente Mineral del Chico, aunque en algún momento pueda hacer referencia a los otros pueblos que he estado estudiando. Y presento Mineral del Chico porque en una conversación que tuve con anterioridad con el doctor Ceballos, vimos la pertinencia, considero la pertinencia de presentar tanto turismo y segundas residencias que ayudaría a este seminario, y por eso esta tarde presento este tema y me voy a permitir hacerlo. Bueno, empiezo con la introducción. El estudio que presento es sobre las implicaciones para los residentes del pueblo mágico de Mineral del Chico por el crecimiento del turismo y las segundas residencias. La hipótesis con la que se sustentó este trabajo es que los pueblos son atractivos, con atractivos naturales y culturales a corta distancia de las grandes ciudades y con vías de comunicación adecuadas,
Son elegidos por los habitantes de estas para ser visitados esporádicamente o frecuentemente por quienes rentan o compran casas de segunda residencia. Tales acciones significan beneficios económicos para los locales en detrimento del ambiente y suministro y calidad de los servicios públicos, con afectaciones territoriales, sociales y culturales de la calidad de vida. Bueno, para realizar el estudio se recurrió a una metodología cualitativa que estuvo basada en realizar entrevistas guiadas por un guión que se utiliza para historias de vida, donde pudieran revisar las variables que me interesaban hacer, como son el territorio, las dinámicas socioculturales, el turismo, los colonos y la segunda residencia. Los colonos es el nombre que dan los locales a estos habitantes de este tipo de casas. Y bueno, hay varios tipos de actores sociales que se reconocieron entre los locales, como son los residentes, los prestadores de servicios, los guías turísticos, los comerciantes. También está un comité de pueblos mágicos, que es una figura que establece el programa de pueblos mágicos, así como la coordinadora de turismo municipal. Bueno, este corpus, de entre todos estos actores, se le dio voz al presidente del comité, a la coordinadora y a ciertos actores pertenecientes a estos grupos. Se integró un corpus. Las entrevistas fueron realizadas en el primer semestre de este año y fueron analizadas por un programa cualitativo de datos que se llama Atlas Team. Bueno, se revisaron algunos teóricos como Yerno. Yerno es un teórico mexicano que por varios años, varias décadas ha escrito sobre el turismo, y él, tomando a Marcel Mauss y a Lafan, donde estos teóricos han dicho que el turismo es una industria de chimeneas blancas. Estos teóricos coinciden en que esto no es de esta forma, porque el turismo tiene implicaciones mucho más fuertes que lo que tendría una industria. ¿Por qué? Porque afecta el territorio y afecta la sociedad, entre otras cosas. También se tomó a Lagunas, que es un antropólogo del turismo, según yo radicaba aquí en Hidalgo, no sé si lo sigue haciendo, y él ha sostenido que los locales, al vivir en un lugar turístico, ellos terminan siendo turistas en su propio lugar, y viven y experimentan la ciudad de otra forma. Y él cita a Eriksen, que él llama que todas estas este nuevo equipamiento y estas nuevas culturas que surgen, se le puede llamar una tercera cultura, y él considera que ahí están incluidos los hoteles, los restaurantes, los guías, los recorridos turísticos, las artesanías, las celebraciones y en general. Y también los últimos dos teóricos que aparecen, este conjunto de Águilo, Barros, García, Roselo y Palma, son españoles que han estudiado las Islas Baleares, y ellos han visto el impacto del turismo en estas islas que están fuertes, y comparan el impacto del turismo en una localidad como a una onda migratoria muy fuerte. Y Maderuelo es un paisajista, un geógrafo paisajista, que ha escrito sobre la ética del paisaje, el paisaje que es modificado por cuestiones turísticas, y dice que esto es muy fuerte lo que sucede, porque se terminan por desfasar tanto a los actores locales como sus actividades, y esto tiene consecuencias para estas localidades. Terminan siendo suplantados. Y bueno, y también las siguientes consideraciones son de Lefebvre, en un libro que él escribió de lo rural a lo urbano, y él habla de la apropiación como el proceso por el medio del cual, de forma individual o grupal, ambos transforman en su bien un personal, un algo exterior, como es el tiempo y el espacio, y de esta forma modelan un lugar.
Él se refirió a los espacios urbanos de Florencia o Venecia, los cuales son el resultado de un espacio apropiado por los visitantes y residentes, y es la manera en que son reinventados. Y lo ejemplificó diciendo que un parisino, cuando va al campo, realmente no va al campo, va a la ciudad. Él lleva la ciudad al campo. Entonces transforma, trastoca este campo que ha sido la cotidianidad de estos rurales que viven aquí. Bueno, hasta aquí las consideraciones teóricas, un poco quisiera hablarles del contexto del Mineral del Chico, aunque entiendo que estoy casi ante pura gente de Hidalgo, no va a ser muy relevante lo que les diga, pero bueno, como quiera lo voy a hacer de forma rápida. Mineral del Chico es uno de los municipios más pequeños del estado, de los 84. En el 2010 no llegaba a los 8.000 habitantes, 7.980. De estos, 581 viven en la cabecera y 7.28 de este porcentaje es el que vive en ella. En el 2015, INEGI reportó que había 2.093 viviendas, lo que correspondería como a 145 para Mineral. ¿Por qué es importante el siguiente dato? Que Pachuca está a 30 kilómetros de Mineral del Chico, y a 140 kilómetros de la Ciudad de México, porque esta es alguna de las explicaciones por qué la gente de Pachuca, de la Ciudad de México, es el mayor número de los que asisten a este poblado, pero también asiste gente de Querétaro y de Puebla en su mayoría. Ok, bueno, la mayor parte del territorio es montañoso y cuenta con 32 transformaciones rocosas, y en esa foto al final se ve algunas de ellas. Las más importantes son las monjas. Y bueno, ustedes saben que este pueblo está en la región serrana del estado, y por esta razón pues está repleto, sus montañas están repletas de pinos y oyameles. Y también que Mineral del Chico cuenta con el Parque Nacional del Chico, y ahorita ya no es considerada reserva nacional como lo fue hace un siglo cuando la declaró Porfirio Díaz, pero sigue siendo cuidada y mantenida y respetada por los hidalguenses. Por la cantidad de vegetación que existe, hay escurrimientos en las montañas que bajan y conforman los ríos de este lugar. El río más importante para los locales es el Milagro, y tienen historias interesantes porque dicen que es un milagro que todavía exista, porque se ha ido secando, ¿verdad?, por la demanda de agua. Y bueno, tienen 54 ojos de agua de donde se obtiene agua potable. El agua de la que viven los del Mineral del Chico es agua de manantial, son privilegiados en la zona y es altamente valorada por ellos y apreciada, y es motivo de orgullo para ellos. Bueno, no sé si ustedes han escuchado del Geoparque, que es un proyecto que inició llamándose Comarca Minera de Hidalgo, que está conformada por 8 municipios, entre ellos donde se encuentran los otros pueblos mágicos, como es Huasta y como es Real del Monte y Omitlán, que bueno, que no ha llegado a ser pueblo mágico, pero que ha sido postulado para ello. Este proyecto lo hizo el gobierno del estado, apoyado por el Instituto de Geología de la UNAM, y fue con la intención de diseñar el primer geoparque del país, presentarlo ante la UNESCO para que se reciba esta categoría de geoparque, que yo sé todavía no es la noticia, pero se espera que en estos días reciban esta declaratoria y sea el único geoparque del país. Como les dije, yo estaba estudiando los pueblos mágicos, y Mineral del Chico el 9 de agosto del 2011 fue reconocido por este programa, y como para celebrar esta fecha tan importante, las autoridades turísticas tienen una feria de la manzana que celebran la primera quincena de agosto. Algo importante, recuerdan que hace rato mencioné lo de la tercera cultura, y cada uno de los pueblos mágicos, aparte de las fiestas que ya tenían tradicionales, instituyen nuevas fiestas, y en el caso de Mineral del Chico, una de ellas es la fiesta de la manzana. Bueno, la doctora, cuando tuvo la amabilidad de hablar sobre mi trabajo,
dijo que había pros y contras. Yo les he llamado ganancias y pérdidas para los locales por la afluencia turística. Algo que me faltó aclarar en la metodología es que yo busqué dar voz a los locales. Entonces, de esos factores locales, elegí a los como les mencioné, y lo que voy a exponer, el análisis que hago más adelante, está basada en esta apreciación de los locales. Bueno, esta primera es una coincidencia en todos los pueblos mágicos, de Hidalgo y en otros que he tenido oportunidad de estudiar. Es la falta de empleos locales. En el mejor de los casos tienen tienen trabajos que no coinciden con la política pública, que el turismo va a ser un eje que va a contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Bueno, también ellos, como les decía, estas fuentes de trabajo, empleo son insuficientes, y en Mineral del Chico esto ha sido muy, muy fuerte, porque ante la posibilidad de emigrar o de obtener recursos económicos, ellos han vendido sus propiedades. Y como vamos a ver adelante, pues esto causa un poco de descomposición en la zona. Bueno, la actividad turística repercute positivamente en la economía de los locales por la prestación de servicios turísticos, y existen varios tipos de trabajos. Uno de ellos es el que trae directamente los servicios, el proporcionar servicios turísticos. Otros son los que originan las segundas residencias. Unos de ellos son tanto por la construir nuevas viviendas o adaptar o dar mantenimiento o remodelar estas, cuidarlas, limpiarlas, cocinar y atender a los visitantes. Y estos empleos son bien vistos por los locales porque son aún mejor pagados que los que se pagan dentro de los servicios turísticos. Y más adelante paso un guión de una entrevista para que tengamos un mejor panorama de lo que yo les estoy diciendo. Bueno, también hay quien se dedica a producir trabajos artesanales. De hecho, en este pueblo, pero en la mayoría de los pueblos, se montan pequeños mercados donde se les da un espacio a los artesanos para que vendan sus productos, y tanto artesanales como alimenticios, y eso lo ven como una forma de mejorar las finanzas locales. Algo que ha causado malestar en la cabecera municipal es que antes de que Mineral del Chico fuera pueblo mágico, era visitado exclusivamente la cabecera municipal por los turistas, y ahora por el surgimiento de otros servicios turísticos, estos turistas son desviados a los centros ecoturísticos, y entonces han distraído la afluencia en la capital, en la cabecera, y eso ha afectado a los vendedores de la cabecera, porque sus ventas han bajado y como consecuencia de que también bajaron los turistas. Y bueno, las actividades ecoturísticas desplazan lo que fue tradicional, y estos comerciantes que les decía de la cabecera municipal una disculpa, creo que si no hablo al frente del micrófono no me escuchan. ¿Sí se escucha? Ah, bueno, perdón, porque no he tenido cuidado de hacerlo. ¿Sí? Bueno, estos nuevos servidores, proveedores de servicios turísticos, han creado conflicto en la localidad porque sus estrategias no son consideradas adecuadas por los locales. Ellos los locales cuestionan a estos nuevos servidores que no siguen prácticas adecuadas y son desleales tanto para los turistas como para ellos. Entonces ahí hay una tensión social entre prestadores de servicios de diferentes tipos, y ya sea eso es un motivo de lo que ha contribuido a romper la armonía local.
Bueno, y estos locales, con respecto al turismo, han visto que esta administración que acaba de salir, que fue del PRD, fue en detrimento en detrimento de la localidad, porque fue inadecuada, y más bien se generó conflicto entre todos los actores sociales. El comité de los pueblos mágicos, que debiera de trabajar en conjunto y en armonía con la presidencia municipal, porque de hecho tanto el coordinador de turismo como el presidente del municipal forman parte de este comité, como con la sociedad, pues se generaron conflictos muy fuertes que no fueron bien salvados y que contribuyó negativamente en esta población. Pero en cambio van años atrás y pueden decir que la administración de Ramírez Mateo fue cuando hubo una importante afluencia de turistas. Ellos dicen, no sabemos lo que ellos hicieron, pero contribuyó positivamente en nuestro pueblo. Y estamos hablando que eso fue más de una década antes de que ellos fueran pueblo mágico. Y bueno, algo que también trae siempre beneficio a cualquier pueblo mágico donde se filman películas y telenovelas, pues el turismo se acrecentó con las que hubo en Mineral del Chico. Pero estas son muy pocas para las que ellos quisieran tener. Bueno, y pues con dolor ven que los turistas ya no están ahí y eso les trae intranquilidad, aunque también, eso no lo tengo aquí, hay cierto, bueno, te lo veo más adelante, en esto lo voy a leer tal cual, dice: los locales no aprecian a todos los turistas que visitan el pueblo porque transgreden la seguridad pública. Un resultado, entonces, ellos a veces han tenido que organizar y crear vínculos sociales junto con las autoridades para detener a este tipo de turistas. Y los tienen muy identificados. Estos turistas que no son deseables para nosotros, que nada más vienen y causan problemas, que no consumen nada de nuestro poblado, son de la Ciudad de México y son de Tepito. Y ellos son los que queremos, sí, dice, ellos son los que no queremos que vengan porque solamente conflictúan nuestro lugar a cambio de nada. Pero bueno, lo positivo de esto es que ellos se organizaron para combatir este tipo de turistas, entre comillas, ¿no? Y en cambio, hay unos que son deseables, están los indeseables, pero también están los deseables, que son los educados, los que no causan problemas, los que respetan las dinámicas sociales, las buenas costumbres, la tranquilidad, no dejan basuras en sitios públicos, se hospedan en los hoteles y cabañas, realizan consumos en los restaurantes locales. ¿Eh? Eso no me lo dijeron. Okay. Bueno, los residentes, por la derrama económica y orgullo que conllevan el turismo, se consuelan que los impactos de estos no los viven todos los días. Son las semanas de vacaciones, fines de semana y puentes vacacionales. Entonces consideran esos tiempos, ya están preparados y ya dicen, bueno, ya llegaron, ya dejan y ya se van. Entonces esa es pues están dispuestos a pasar eso por el beneficio económico, porque es su mayor entrada de recursos. Y bueno, para ilustrar esto, miren, yo valoro mucho las entrevistas que dan las personas y busco darle el peso a sus comentarios dentro del contexto y de la representación social, pero voy a leer la primera parte del párrafo para que tengan una idea más clara y sea de voz de ellos y no de mi voz. Y se acabó. Ahora sí, ese momento bonito del pueblo. No tenemos turismo igual porque son unos careros y todo lo que quieren sacar es dinero al turista. ¿Cuánto cuesta una cabaña? El turismo no trae para esos gastos, y aunque trajera, no tiene por qué cobrarle ese precio, y si hay otros lugares donde te dan más económico. Yo siento que la gente es más honesta con el mismo turismo. Era más honesta con el mismo turismo. Y ahora nada más acaparan. Tú llegas a un lugar y sientes cuando te están siendo sincero la persona del lugar o te está diciendo, ven para que te estafen. No, era más legal la gente del pueblo, pero es por lo mismo, ganan.
Entonces aquí luego se refiere a las cuatrimotos que se ponen, en alguna de las fotos los veremos, que se ponen en la pequeñísima plaza de Mineral del Chico, que ustedes la conocen, y que pues hace un robo despoblado porque dicen que cobran 350 pesos por un trayecto de 10-15 minutos y aún vendedores dicen, oye, no, pues mejor vete caminando. Entonces, pues esto crea una inconformidad y una tensión entre los diferentes comerciantes, como les comentaba. Bueno, ahora el siguiente tema es los originarios ante los colonos y las segundas residencias. Hace más de una década que se incrementó el número de las casas existentes. El aumento fue mínimo después de que fue declarado pueblo mágico. ¿Por qué razón? Porque tiene una topografía complicada, abrupta, y aparte, como lo había mencionado, y ustedes lo saben, están rodeados en un 50% aproximadamente por el Parque Mineral del Chico. Entonces, esto impide que esta pequeña cabecera crezca. Bueno, los colonos existen porque heredaron sus propiedades o se las vendieron originarios. Los colonos, cuando no desean conservar sus casas, ellos las venden a otros iguales, a otros similares a ellos. Los colonos descartan a los originarios y los originarios se descartan a sí mismos. Los originarios consideran a los colonos con un capital social, cultural, económico mayor que el de ellos. Entonces saben que ellos, esas tierras que algunos de ellos vendieron, casas o algunas de ellas con ya casas construidas o casas que fueron construidas, no podrían regresar a ellos no tendrían la capacidad de readquirirlas, y entonces ellos mismos se desasocian de esta posibilidad, ellos mismos se autoexcluyen. A mí esta situación la considero muy muy fuerte, porque a cambio de que otros estén en su lugar para que les proporcionen estos recursos económicos que ellos necesitan, ellos pierden sus tierras y parte de este espacio que les fue vital y conformó su vida. Pero bueno, existen cosas positivas, como es que piensan que los colonos son gente muy tranquila y educada, y que viven en esas casas, bueno, por lo que les comentaba. Estos nuevos residentes resultan ajenos a su cotidianeidad, dado que ellos cuentan con este capital que les mencionaba, y sus casas nada más las usan los fines de semana y de descanso. Y para descanso. Algo muy importante, recuerdan cuando les comenté que Lefebvre dice que los parisinos llevan la ciudad al campo. Pues esto mismo sucede aquí en Mineral del Chico. Estos colonos, cada vez que ellos llegan a estos pueblos, ellos desde su casa traen todo lo que necesitan y no se mezclan con las personas del pueblo. Eso sí, las autoridades municipales dicen que ellos cooperan, pagan sus prediales y sus servicios públicos, y es positivo para el pueblo porque ayudan a las finanzas. Pero aparte de tener esa relación laboral con quienes les sirven, su relación ahí se queda. Y tanto el turismo como las segundas residencias contribuyen solamente a la economía local a un precio bastante alto, y esta agua de manantial que yo les comentaba, que es la que surte al pueblo, esta es insuficiente en estas temporadas, en los fines de semana, en Semana Santa, que es la semana más cotizada del año en el país, y la semana de Navidad, pero no tanto como la Semana Santa o los puentes. Entonces esta agua, pues poco a poco, ya no es la misma cantidad que llega al río Milagro, y también ya no es la misma para este pequeño poblado, y más cuando todos estos externos llegan al poblado. Bueno, me voy a permitir leer otro párrafo donde comentan lo que yo he dicho hasta ahorita. Lo que me gusta de aquí es que se llena mucho de gente de fuera. Digamos que del pueblo el 90% de las casas son gente de fuera, o sea, los fuereños que les decimos.
Vienen, compran la propiedad o hasta su misma propiedad de usted, porque ya me trataban como local, y pues ya está, usted se queda para cuidar ahí, y ellos son los que prácticamente ocupan el pueblo, ¿no? Ya quedamos muy poquitos viviendo aquí en nuestras casas, porque la mayoría ha vendido todo. Yo creo que por la necesidad económica, por eso no hay fuentes de empleo. Esa parte tampoco no me gusta, no hay de dónde. A lo mejor el poco turismo que nos llega, pues para algunos de nosotros que somos comerciantes, pero realmente carece de empleos. Y otra entrevista que ilustra, dice, no, porque es gente muy tranquila, es gente muy educada. La mayoría que tiene ese nivel de casas y que puede vivir en una casa, y es una casa de ese nivel, es porque es gente con mucha cultura económica y todo. O sea, no cualquiera puede tener aquí una casa de ese nivel. Vienen de fin de semana, a nadie molesta, vienen, hacen sus actividades de familia y nada, traen sus cosas, por decir, de comida, las traen de Pachuca o de donde vienen, y joyería pues no, porque es gente que está acostumbrada a otros niveles, pues todas las casas hermosas y grandes y bonitas que ve, pues son de ellos. Todo lo que es el centro, los alrededores, no se quedan a vivir aquí, o sea, vienen para descansar nada más, son casas de fines de semana. Esta entrevista me la concedió un comerciante de la calle principal, del pueblo, que trabaja en una platería por 25 años, en esa platería ha estado por ahí, y dice, bueno, pues nosotros nos podemos aspirar a que nos compren, ellos están acostumbrados a otras cosas que no son las que nosotros vendemos. Entonces, pues, siguen trayendo la ciudad, se van con su ciudad cuando ellos se van. Bueno, ok, eso es hasta aquí los primeros de Mineral del Chico ante los colonos y las segundas residencias. Y bueno, normalmente trabajé con entrevistas, con citas de entrevistas, aunque algunas fueron esporádicamente, y teniendo en cuenta esta descripción que ellos hacen de las casas de residencia, todas las casas hermosas y grandes y bonitas son de ellos. Pude hacer una entrevista a un hombre de 80 años que estaba ahí con su esposa, precisamente enfrente de donde está a la derecha de la foto, en esa barrita estaba sentado este matrimonio, que vinieron a hacer un trámite de un acta de nacimiento, y por eso fue que los pude encontrar ahí. Y yo agradecí mucho a esta entrevista porque fueron gente muy abierta y que habló con emociones, y voy a permitirme leerles fragmentos de esta entrevista antes de llegar a las conclusiones, a la discusión y a las conclusiones. Dice, yo nací aquí en el 36, pero yo me fui de aquí a los 8 años en el 44. Regresé, pero nada más de entrada por salida, unas 2, 3 ocasiones, nada más. Toda la familia se fue para el distrito y ya pues el trabajo y todo eso. Mi cuñada sembraba las flores ahí en la barranca y de ahí bajaba a cortar con los canastos, y al otro día nos íbamos temprano. Yo le digo que por eso ya no me gusta hablar, porque a él se le arrasaron los ojos y afloraron lágrimas. Y dice, yo pienso que esa barranca formaba parte del terreno que teníamos. Era un terreno muy grande. Mi cuñada iba a vender flores, otras personas llevaban frutas para vender. Nos íbamos a las 4 de la mañana, llegaríamos a Pachuca como a las 6, 6 y media de la mañana, donde está el Mercado Juárez. Les daban permiso de vender ahí afuera, y ahí ponía una manta, y ahí ponía todas sus flores y alguna que otra fruta que alcanzábamos a llevar, porque también era pesada. Y luego atravesar todo el monte, pues no. Y aquí habla la esposa, dice, y él cargaba cualquier cosita, y la lámpara que iba en el camino. Y no venían por el camino que es ahora. Entonces atravesábamos el monte, e iban muchas personas que se chiflaban a la hora de la salida, se iban avisando con sus lámparas de carburo. Fueron primero la familia a buscar sustento para los hijos y todo, porque antes era difícil, muy muy difícil, pues sobrevivir con la pobreza que había antes. El tercero que teníamos, como todos nos fuimos, no se pagaron los impuestos, nadie se quedó, no hubo quien reclamara. Entonces, anteriormente, la entrada de este lado,
Ya después hicieron la carretera hasta acá arriba, pero la carretera pasó en medio del terreno que teníamos. Allí donde está la presidencia bajábamos para abajo, como 1 kilómetro y estaban las huertas antes de llegar al río. Pues ahora ya vendieron todos esos terrenos, ya sacaron las huertas, hicieron casas modernas. Ahora hay mucho turista americano, quieren sus casas nada más para descanso. Todos los que han comprado son construcciones de dinero, sí, nada más para casas de descanso. Si es que antes había huertas, había muchas huertas. Y bueno, y después vine con él, aquí vuelve a hablar la esposa, y veníamos a las huertas y había muchas manzanas, peras, duraznos, todas las frutas había. Bueno, algo, porque incluyo en esta entrevista, porque narra cómo es el territorio, pues la historia del territorio en un trayecto de casi 80 años, bueno, vamos a decir que 70 años, que él tiene esta conciencia en los 10 años, y las veces que han estado ahí ellos han visto. Estoy hablando de unas personas de muy escasos recursos en ese tiempo que abandonaron su lugar y no pudieron regresar a recuperarlo. No pagaron los impuestos, el municipio se quedó con el terreno y piensan que parte, no solamente hay casas, sino también la nueva carretera. También, no sé si recuerdan que hablé de colonos de segundas residencias que habían heredado estas propiedades y ellos son de familias que tenían recursos en este lugar y pudieron conservar sus casas. Los padres quedan, mueren, los hijos se van a vivir a México o a Pachuca, pero pueden estar regresando periódicamente a conservar estas casas y usarlas como casas de descanso, pero estas personas quedan sin nada, regresan, cada vez que regresan es una desolación por lo que perdieron, y bueno, sus finanzas no les permitieron conservar y su cultura estas tierras y poder gestionar para tenerlas aún. Y también es importante lo que dicen, bueno, ya se eliminaron los lugares que dieron de sustento a las familias, tanto donde se cultivaron estas flores, ahí es muy común y en varias fotos pueden apreciar cómo se ven estas, ahorita se me fue el nombre, bueno, estas flores azules y blancas que hay, ¿vale? Agapandos, sí, tienes razón, agapandos se dan de forma silvestre y en todos los jardines los puede observar y de esa forma se han dado históricamente como las frutas, pero si tú construyes en ellos y haces nuevos jardines, pues se pierde todos estos huertos. Uno de ellos se cambió por una pequeña hacienda que se llama La Estancia y los otros se han ido perdiendo con estas segundas residencias. Bueno, en discusión quiero manejar estos temas. Dice, la incorporación al programa no aumentó el número de turistas. Surgieron nuevos actores sociales por las especificaciones del programa para ofrecer nuevos servicios turísticos. En la actualidad existen tensiones sociales entre los prestadores de servicios. A los locales les desagrada que en temporada alta el agua potable de manantiales escasee por la sobredemanda. Y el espacio público, el pequeño espacio público, anteriormente, antes de que fuera un pueblo mágico, no estaba invadido por los comerciantes ni por todos estos prestadores de servicios ecoturísticos. Y bueno, las caras del turismo, la positiva es que genera trabajo a los locales, la negativa es que los turistas no deseados irrumpen la tranquilidad del pueblo y que los locales vendieron sus propiedades a bajo precio. Eso en el caso de las segundas residencias. Algunos migraron, otros trabajan para los colonos y los lugares accesibles para el cultivo de flores y frutos fueron vendidos y los locales saben que existe una brecha social, cultural y económica entre ellos y quienes llaman colones. Aquí pongo el caso de Real del Monte, porque en Real del Monte fue interesante, allí surgió un proyecto que iniciaron catedráticos de la UAM hace alrededor de 20 años y bueno, todavía no existía el programa de pueblos mágicos en el país y por invitación de un alumno empezaron a hacer un programa de restauración de la zona y algo que hicieron muy bien estos catedráticos fue recomendar a la gente que no vendieran sus propiedades. Le dijeron, tú ahorita la puedes vender en 40,000 pesos, en 80,000 pesos,
pero en un año estas van a valer 400,000 pesos. Entonces, este trabajo social que llegó, que se hizo en conjunto con la restauración, ayudó a que los locales de Real del Monte conservaran sus casas. Lamentablemente esto no sucedió en Mineral del Chico y estas casas y propiedades en gran mayoría han sido vendidas. Bueno, ya solo me restan las conclusiones y propuestas, y se requiere una propuesta e instrumentación de una política turística con planteamientos bien estructurados. De no ser así, los resultados esperados terminan por ser adversos. Disminución en el número de turistas, existencia de un turismo que implica afectaciones negativas a la población, como es inseguridad y basura, además de tensiones sociales, y los locales son quienes padecen las afectaciones por el turismo y las segundas residencias porque su pueblo sufre cambios espaciales y ellos venden sus propiedades para conseguir trabajo. El precio es la pérdida de su espacio vital, y un producto turístico como el que ofrece el programa favorece que surjan expectativas económicas entre los actores sociales locales que desencadenan tensiones e inconformidades e influyen negativamente tanto en la sociedad como en el territorio. Es muy interesante, para mí fue muy interesante hablar con el presidente del comité y de hecho él no radica en Mineral del Chico, pero él ante mí se presentó como si fuera de Mineral del Chico, y de forma fortuita fue que en otra conversación con otro prestador de servicios me enteré que él no vive en Pachuca, pero se comporta como tal y gestiona como tal y busca tener un poder y una influencia en esta sociedad. Entonces, aún estos negocios no son de los locales, son de gente de fuera que tiene un mayor capital social y cultural para utilizar esto en su favor. Entonces, pues es complicado que un programa de estos, si no está muy bien cuidado y muy bien supervisado y realmente se está siguiendo un diálogo correcto, impacte a los locales que para eso fueron creados, ¿no? Para pequeñas poblaciones, y que impacte positivamente a estos pequeños poblados. Y estoy hablando de un poblado de 581 habitantes, que es un lugar muy pequeño, donde todo se sabe, donde todo se ve, y que no pueda influir en esos pequeños habitantes. En un poblado mayor, con mayor número de habitantes, estos beneficios podrían diluirse, pero una población tan pequeña deberían de ser altamente palpables. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Mayela. Les damos la oportunidad de hacer preguntas, comentarios a la doctora. Yo también pues, quisiera hacerle algún breve comentario sobre la importancia del turismo en México. Ocupa el segundo lugar después de las remesas en ingresos, y bueno, México ha ocupado históricamente lugares importantes en el turismo. Sin embargo, estas investigaciones y estos análisis que se hacen para conocer qué tanto están dejando en las comunidades o en la población la actividad turística, yo creo que eso es muy importante. Entonces, bueno, le cedo la palabra, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Piensan? La vida, doctor Marcelo. No tocó el chico, o sea, es algo que a mí me preocupa. Yo tengo algunas reflexiones sobre el tema. Efectivamente se hizo un pueblo mágico con 581 habitantes. Creo que las condiciones agrestes del terreno
nos dejan ver 585 habitantes, hay un poco más, digamos, pero están esparcidos. Si nos vamos a zonas más serranas todavía, la distribución es mucho, bueno, la dilución espacial es muy alta. Efectivamente, ellos han ido perdiendo sus casas, pero no es nuevo esto. Antes de que fuera pueblo mágico, las épocas de John Wayne, ahí está la casa de John Wayne, que después la vendieron o la heredó o alguna forma, y entonces efectivamente se venían a pasar un tiempo acá. En la época de que se vendieron, sí está bien que los pueblos mágicos nos provocan una problemática como sociedad en la zona, pero en la pérdida de las propiedades no ha sido a partir de los pueblos mágicos. Desde 1950 y tantos a los 60 y tantos, muchísimo extranjero llegaba, y entonces efectivamente, tal cual como usted lo plantea, vendieron sus terrenos y ahora ellos son los, pero siguen viviendo en esos terrenos y en esas casas, porque son los que cuidan las casas durante la época en que están en Estados Unidos, los dueños, y entonces el dueño se convirtió en el jardinero de la casa o en el que da el mantenimiento de la casa, y siguen viviendo ahí mismo. La única diferencia es que ahora ellos cuidan para otro ese terreno, pero eso no es realmente nuevo. Que se han perdido las tradiciones, pues sí se han perdido. A nivel nacional, la Semana Santa ha sido con la lluvia de pétalos, es algo excepcional, se los recomiendo. Y la historia del Real del Chico es muy de antaño, o sea, es un pueblo mágico desde, aunque no tuviera título, desde 1900, que cuando era joven, un artista zacatecano que amaba al Chico, que tiene un hijo que canta ahorita, Aguilar. Tenemos las sagas, ahorita no son nuevas. Él tiene una saga que se llama Heraclio Bernal, que se filmó en 1900, ¿qué será? 45, 50, y se hizo Heraclio Bernal 1, 2, 3, y entonces seguimos viendo al Chico y seguimos viendo los mismos árboles. Yo ya fui a buscarlos e identificarlos. Entonces, este tipo de magia que tiene el Chico efectivamente no es de ahorita, y las problemáticas que tiene el Chico no son realmente nuevas. Lo que sí me preocupa a partir de que se hizo pueblo mágico fue lo que usted enfatizó muchísimo, doctora. La llegada de extraños, yo los llamo extraños, la llamada de extraños a la zona, apoderarse de un comercio donde ya no hay nada de la zona. Ya tenemos jueguitos, algunos prehispánicos que venden por ahí, pero que traen de Tlaxcala, o sea, de lo que se genera ahí ya no se vende ahí, y entonces el comercio está en manos de extraños y ya no de los que están ahí, cosa que no le ha impactado al extranjero, porque realmente el 70% de las cabañas pertenecen a los extranjeros, pero que viven los mexicanos ahí, viven los del Chico ahí, realmente no les impacta. Y sí, han salido y siguen regresando, y ellos siguen teniendo sus casas, pero no como pueblo mágico. La misma persona que nació en el Chico, ellos mismos se fueron y regresan. Hay que ir el fin de semana y nos encontramos a los López que vienen de acá o vienen de allá, porque vienen a pasarse el fin de semana, pero ya no viven ahí.
porque no hay modus vivendus. Otra cosa que me preocupan los extraños y que van a hacer comercio y que no dejan nada, y me preocupa sobremanera, doctora, los juegos, ¿cómo le llama usted? Los extremos, ¿cómo le llaman? El ecoturismo. Es un daño a la naturaleza muy alto, muy alto, y entonces habría que hacer una propuesta. Ojalá su trabajo nos permita tener alguna propuesta de políticas públicas que cierren un poquito más la pinza y no la dejen tan abierta, porque es un lugar que corre riesgo finalmente. Esa es como una reflexión que yo aporto y que verdaderamente me llama mucho la atención. Gracias a usted. Gracias, doctora. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Gracias. Igual nada más a modo de comentario, y creo que siempre he insistido en esto, en cuanto a la falta de cultura turística. Me parece que el programa de pueblos mágicos incluye culturizar, digamos, por así decirlo, darle esa cultura de cómo atender a un turista, ahora sí que a los que van a recibir al turismo, a los receptivos. Sin embargo, probablemente no hay una supervisión de esto mismo. Y a una falta de cultura turística, pues viene toda esta serie de problemas, porque no entienden que el turismo no va a ser una solución, sino una alternativa económica. O sea, antes de que este programa llegara a este poblado, a esta comunidad, ya existía la comunidad, tenían otras actividades económicas. La idea de los pueblos mágicos es impulsar el turismo aprovechando pues, obviamente los atractivos culturales, gastronómicos, naturales, para impulsar aún más la economía, pero no es la solución total o la salvación a la economía de ese lugar, porque el turismo pues tiene temporadas altas o temporadas bajas. Incluso los lugares más turísticos que tienen turismo todo el año reciben más turismo, pues junio, julio, difícilmente el turismo va a sostener todo el año a toda una comunidad, y eso es algo que se tiene que entender, porque bueno, lo que a carencia de este conocimiento las personas creen que cuando va a llegar un turista pues ya mejor se van a dedicar a hacer artesanías y manualidades, les van a vender durante todo el año, y eso es falso. Y algunas de las medidas que quizás se toman es que, bueno, llega el turismo nada más en ciertas temporadas, pues todo lo que no venía en ese año lo vendo en la temporada baja, lo vendo en la temporada alta a precios estratosféricos. Entonces trato de recuperar todo lo que yo no pude percibir en ingresos en solamente unos meses. Por eso se inflan mucho los precios. Y bueno, pues ya nada más como a fin de conclusión, insisto que es eso, la falta de cultura turística, de cómo tratar al turista, cómo retenerlo, cómo identificar al turista, incluso desde la manera de cómo se ven, cómo se visten, pueden identificar más o menos de qué está viniendo. Habría que impulsar quizá programas que nos ayuden, además de la cultura turística, a traer turismo de otros estados que obviamente no sea el Estado de México o el Distrito Federal, porque, como siempre lo he comentado, estamos muy cerca, a ellos les conviene más y venir y que se regresen a pernoctar aquí. Entonces se necesita tener un programa o cubrir cierta infraestructura para que realmente el turismo se quede, aunque sea un día, como por ejemplo en la Sierra Potosina, donde tenemos las cascadas de Tapazopo, el jardín de Orleans, en donde pues, realmente pues, te quedas. Y digo, tuve la oportunidad de ir y va gente desde Chiapas, Cancún, Aguascalientes. Entonces no es nada más que viene del Distrito Federal, sino atraer de otros estados, que bueno, ya es otro tipo de turismo que sí va a consumir
que yo creo que es apostar más a eso. Y finalmente también otra alternativa es el turismo rural, no solamente es el turismo el ecoturismo. El turismo rural pues, tiene sus bases en que las personas que son citadinas muchas veces quieren experimentar, que se siente, pues, es muy específico este tipo de perfil, ¿no? Pero quieren saber cómo se hacen las tortillas, cómo se machaca, o cómo se hace determinado tipo de guisar ahí, dormir en una chocita, vivir un tiempo con ellos, cortar leña, etc. Entonces, esta es otra alternativa. Bueno, entonces, bueno, hacer estas actividades que normalmente los lugareños pues, hacen para vivir comúnmente, ¿no? Entonces este turismo alternativo no se está notando, pero me parece que es una propuesta alternativa que tampoco va a solucionar el turismo lugar, pero sí puede dar otro escape. Bueno, gracias por la intervención. Yo ahorita que tú empezaste a narrar todas estas partes de cómo debieran de ser los locales ante el turista, recordé algo que escribió Yernor, el primer teórico que les mencioné, y que ha estudiado diferentes ciudades del turismo, y él decía que los locales ya no son tan dóciles y ni tan abiertos para tratar al turismo con esta misma amabilidad, porque hay un desencanto. Se ha vendido grandemente el turismo como solución para estas comunidades, y al no ser así prefieren más bien mantenerse alejados y no tener esas actitudes. Y pues sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, nada más que hay que considerar que el turismo, como también lo mencioné yo, no es esta industria de criminales blancas, y tiene consecuencias e impactos muy fuertes en estas sociedades donde se está instaurado, alentado o promovido. Y sí, es difícil vivir del turismo con todas estas consecuencias apuestas, y es ahí donde todavía se tiene que trabajar mucho en la política pública para que haya todas estas formas de empleo muy distintas a ellos. Como decíamos, ellos en el pasado y en esta historia de vida que les leí, ellos vivieron de las flores y de vender frutales, y en la actualidad ellos no tienen ni siquiera un mercado donde se vendan frutas, donde se vendan flores. Más bien vienen a Pachuca a hacer este tipo de compras. Entonces, lo más fuerte ahí es la venta de ciertos productos artesanales, aún alimentos artesanales como pan o mermeladas o productos de frutas que ya no son tanto que se cosechen en esta cabecera, a lo mejor en las comunidades, y que de ahí es donde ellos fabrican estos productos, pero es muy poco a lo que ellos pueden aspirar. Estando ahí en Mineral del Chico hay un refresco que es tanto de manzana como de durazno, creo, de Zacatlán de Puebla, y ellos decían, hace algunos años existió una empresa similar que hacía este producto, pero desapareció. Entonces más bien, en lugar de permanecer estas empresas tradicionales, más bien han desaparecido. Entonces, volverlas a conformar pues se requiere de una política, de un papel del gobierno bastante fuerte y comprometido tanto con la comunidad como con su localidad. Y por ejemplo, hablando con ellos, les hablé de qué tan fuerte fue negativamente el gobierno municipal que salió. Decía que este gobierno era consciente y toleraba y promovía las multas a los turistas, quitando ahí un señalamiento y que quedara confuso las circulaciones en las calles. Entonces, en lugar de alentar aunque los turistas vengan, más bien influyó en que ya haya bajado el turismo.
Y con respecto a lo que comentó la doctora Ita, bueno, que yo comenté, a lo mejor no quedó muy claro, que después de que Mineral del Chico fue declarado pueblo mágico, muy pocas nuevas residencias surgieron por las cuestiones que les comenté, tanto por la topografía como por las restricciones naturales, ecológicas, pero que sí, que más bien las segundas residencias florecieron mucho en el siglo pasado. Una aportación, ahorita que comentaba el joven, y la exposición que hace usted, que sí, a mí me apena mucho que traigan cosas de otros lados, ¿no? Como los vinos estos de Zacatlán o las verduras, las mermeladas de jitomate que ahora tienen ahí, o de tuna, por ejemplo. Pero la vocación, no sé cómo influya desde el punto de vista de este estudio, pero la vocación de la región era minera. Si vemos las estadísticas de la cantidad de personas que vivían ahí en la época de la minería, ahí en el Río de los Milagros, ahí había minas que producían mucho y que realmente, así como siempre, las heterogeneidades en la economía se notan, ¿no? Pero fue un municipio, bueno, una localidad donante, digamos, en cierto momento. ¿Y por qué la evolución diferente de Real del Monte con respecto al Chico? Bueno, porque para poder salir del Chico es mucho más complicado que para poder accesar o salir del Real del Monte, y las minas, las minas más grandes que quedaron, bueno, estaban ubicadas en Real del Monte, no en el Chico, y llegó un momento en que había 5,000 trabajadores en la Real del Monte que estaban, no conozco la estadística bien, pero ahí entre La Rica y otras minas más. Entonces en el Chico hay mucho problema, bueno, porque la vocación que le quisieron dar al municipio pues no era la original. Bueno, es que mi pregunta era enfocada a lo que la doctora Aita acaba de mencionar sobre la vocación del pueblo, pero entonces yo preguntaría, ¿estas nuevas políticas tendrían que buscar reconstruir una nueva vocación en estos pueblos mágicos? ¿Cuál sería? Bueno, perdón por lo que voy a decir, a lo mejor ofendo a algunos. Yo no pienso que el turismo debiera de ser sí, que se le apostara en ese lugar en la economía por el precio tan alto que pagan las comunidades. Creo que hay otro tipo de industrias y de empleos que deberían ser generados desde otro ámbito y pueden hacer, estoy hablando de una política, de una resolución de la política nacional a nivel muy alto, pero si el turismo es ahorita parte tan importante de la economía del país, deberían de ser cuidadas estas comunidades. Aún estudiosos del turismo, ahorita no recuerdo exactamente los nombres, pero gente aún que ha publicado, auspiciado por la Secretaría de Turismo, dicen que hay un retraso en la investigación sobre todos estos impactos en todas estas comunidades, en todos estos sitios turísticos. Entonces hay todavía mucho que avanzar, y realmente esa política pública, como yo proponía, las conclusiones de estar muy bien estructurada y encaminada y vigilada, porque aún este punto tan pequeño del Comité de Pueblos Mágicos dentro del programa no se maneja adecuadamente, no es supervisado, y aún en esta comunidad tan pequeña se pueden presenciar todos estos conflictos, pues que hablamos de una zona de mayor densidad y de mayor captación de turistas. Y con respecto a lo que la doctora comentó de las minas han sido reutilizadas, sobre todo las del Río Milagro, porque ahí es propiedad de Ejidal, con fines turísticos.
y son visitadas y se cobra una cuota por pasar a esta zona, y han puesto ahí una tirolesa y otro equipamiento ecoturístico, los ejidatarios, pero también ahí surge otro conflicto. Por ejemplo, los guías de turistas que están en la cabecera tienen cierta confrontación con los ejidatarios y ellos buscan otras minas a donde llevar a los turistas por el conflicto que hay. Entonces, negocio que se abre, actividad que se abre, es un nuevo conflicto social y territorial. Sí, lo que quería comentar me encaminaba a la cuestión de la mencionar, doctora. Entonces estamos viendo que se está explotando el territorio y los recursos naturales más allá de explotar las capacidades y de potenciar las locales. Porque si bien ahorita el turismo es una de las actividades que ellos denominan como principales, pues no trae beneficios pues como tienes para todos los locales. Estamos viendo que el capital económico se está sobreponiendo, se está apropiando de la ruralidad y se está apropiando de los espacios que antes eran más comunes, incluso uso comunitario. Entonces estamos viendo que hay intereses de políticos económicos para realmente entrar en la dinámica social de estos pueblos mágicos, lo cual paulatinamente va degradando este tejido social, esta presión, y pues el capital social que podría detonarse en los locales, no solamente en los poblados, sino en los locales. Bueno, gracias por la exposición. Es obvio, desde mi punto de vista queda muy claro cuál es el papel que tienen los programas de pueblos mágicos, ¿no? En términos de solo comentar, de solo nombrar una sección aparte del pueblo, ¿no? De la localidad. Es una segmentación del espacio, no es una segmentación territorial, es una desintegración del espacio. El pueblo mágico solamente involucra un cuadrante o ciertas cuadras, o a veces hasta una sola cuadra de la localidad, y todo lo que está fuera de eso no participa y no goza de los beneficios de la supuesta intervención turística, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo con lo que mencionó el compañero en términos de que se le apuesta toda la inversión a un segmento en el que regularmente la inversión es de unos cuantos y el beneficio es para esos cuantos. La idea de la segmentación territorial no solamente es en el pueblo, sino también es en todo el municipio. Aún antes de llegar al chico, todo el mundo puede ver la segmentación territorial. ¿Por qué? Porque ya existen enclaves o lugares en donde se oferta también un servicio turístico, que también habría que establecer esta diferenciación hacia quién está dirigido, ¿no? O sea, el pueblo parecería ser que está dirigido a la población adulta, que va en pro o en búsqueda de tranquilidad, paz, no sé qué, y lo que está fuera del chico está dirigido para la población de menor edad, por supuesto que está buscando recreación, diversión y todo este tipo de circunstancias. Creo que no se está viendo de manera completa lo que significa el turismo, ¿no? En términos el establecimiento de un pueblo mágico, al segmentar el territorio en términos locales y por supuesto en las periferias, ¿no? El consumo del territorio, por supuesto que es una condición que debe de tener como beneficio toda la población, ¿no? Precisamente la política de generar áreas naturales protegidas o parques naturales como sus integrantes, era que la población tuviera acceso a esos espacios con ciertas características, ¿no? Eso se ha abandonado en pro de ¿qué? De darle beneficio a la actividad turística, pero a unos cuantos empresarios, ¿no? ¿De dónde pueden venir esos empresarios? Creo que es lo de menos, porque la segmentación es tan brutal que significa el que traiga el capital. No me importa si es de aquí o si es de Hidalgo, de Pachuca, de Tlaxcala, de donde sea. Se me hace muy grave, por supuesto, las implicaciones que tienen esto en términos de que tampoco cualquier capital se puede invertir en cualquier espacio, ¿no? Entonces, que también hay una segmentación para el capital. Se me haría muy, muy, muy triste pensar que también tenemos esas restricciones, ¿no? Creo que la idea de una cultura turística no solamente involucra la cuestión económica o una cuestión de servicios, ¿no? También significa una integración de la población y de su capital humano, capital social, capital cultural, a una actividad paralela al resto de la vida de la comunidad, ¿no? Y que la comunidad sea la que comparte este beneficio, no que sea despojada de esos beneficios, ¿no? Yo tendría un comentario sobre esta parte.
hace falta muchísima capacitación en la cuestión del turismo. Yo creo que no estamos preparados. La política turística que hay en nuestro país sí se ha encargado como de abrir ciertas oportunidades, pero no de capacitar a las comunidades, no de generar o de asegurarse que ellos sean los que tengan los ingresos, de evitar este tipo de fenómenos, ¿no? Donde hay cambios culturales, cambios de propiedades. Y esto se da en muchas partes, ¿no?, del país, por lo que hemos comentado con la doctora, y también aquí pues celebro la parte de que el Colegio del Estado de Hidalgo esté desarrollando esta línea de investigación del turismo, no nada más como comentamos, que sea un promotor de esta actividad para generar ingresos, sino para analizar el fenómeno como tal. Hidalgo también yo creo que es muy importante en el sentido de que cuenta con muchos lugares y atracciones turísticas. Sin embargo, también vemos pues muy claramente esta parte, ¿no?, la falta de planeación y la falta de desarrollo, ¿no? Entonces, pues sí, le agradecemos mucho a la doctora. Le voy a dar la palabra para que concluya. Bueno, nada más por sus valiosos comentarios. Una precisión con respecto a lo que dijo el doctor Marcial. En el caso de los pueblos mágicos, hasta donde yo sé, el gobierno no delimita una poligonal para decir este es pueblo mágico, sino es todo el pueblo que está integrado. Donde sí establece una poligonal es la UNESCO en las declaratorias de Patrimonio de la Humanidad. Ahí sí son esta sección, esta zona. Es todo el pueblo, pero depende cómo se manejen ciertos elementos, como son los servicios turísticos, los prestadores de servicios, los comercios. Ellos son los que van influyendo, segmentando el territorio. Por ejemplo, y crean estas funciones sociales. Les hablé de la pequeña plaza de Mineral del Chico, donde están colocados estos negocios ambulantes o se ponen las cuatrimotos. El hecho de colocar este elemento en este lugar ya segmenta el territorio y afecta las dinámicas sociales. Y bueno, gracias. Creo que... Bueno, pues le agradecemos a la doctora Mayela por su presentación, y puede ser a nombre del Colegio del Estado de Hidalgo, de la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, de un servidor, y de la doctora Miriam Mita, le entregamos un reconocimiento. Bueno, pues también les agradecemos a ustedes su participación, y pues nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.